Ocurrió en el año 1876. Duró varios minutos y está catalogado como uno de los incidentes más desconcertantes en la historia. Aunque inexplicable, fue un fenómeno real. Escépticos, mucho cuidado, porque esto está catalogado como algo verídico y la página de Wikipedia dedicado a ello se considera una de las más oscuras y raras de todo ese sitio. Pasó a la historia como la ducha de carne de Kentucky. Y cuando te cuente de qué se trató, no lo vas a poder creer. El fenómeno acaeció entre las 11 y las 12 del mediodía. Pobladores de Olympia Springs, en Bath County, Kentucky, atestiguaron, atónitos, como pedazos de carne de 5 por 5 centímetros comenzaban a llover copiosamente del cielo. No solo le hizo daño a muchas personas que, histéricas, se resguardaron debajo de donde fuere. Se rescata aún hoy, 146 años después, que dejó atrás un olor absolutamente nauseabundo. La carne húmeda, incluso sangrienta, salpicó no solo sobre tejados, calles y aceras, sino también sobre hombres, mujeres, niños e incluso carruajes de bebé. En el siglo y medio siguiente, jamás existiría ninguna película de terror o gore que se asemeje siquiera remotamente al paisaje grotesco que dejó atrás la misteriosa lluvia de carne. Según testimonios, parecía algo salido del infierno. Estás viendo pósters, ilustraciones y material histórico del incidente. Como para que la historia no lo olvidara jamás, un académico de entonces guardó con sumo cuidado una muestra que al día de hoy se conserva. Nuevamente, la imagen que estás viendo es real. Teoría hubo muchas, pero estas, que pretendían dar lógica a algo tan descabellado, resultaron ser irónicamente más ridículas que el incidente en sí. En su desesperación por darle sentido, una persona hace 10 años propuso que alguien había volado en pedazos a un rebaño de vacas, que los trozos se elevaron al cielo y cayeron sobre el poblado. Se basó en lo ocurrido en Florence, Oregón, en el año 1970, cuando para deshacerse del cadáver fresco de una ballena varada en la playa, decidieron volarla en pedazos. Los trozos de carne destruyeron varios vehículos alrededor. Sin embargo, lo que había ocurrido allá en Kentucky fue muy diferente. No solo porque entonces no existían explosivos tan sofisticados ni de tanta potencia, sino porque además la lluvia de carne había cubierto un área muchísimo más grande y la carne en sí no estaba calcinada, como ocurrió con los restos de la ballena. Además, lo de Kentucky no fue una precipitación, fue auténticamente una lluvia. Otra teoría igual de obtusa propone que una parvada de buitres vomitaron sus alimentos en pleno vuelo. Pasa que para justificar el volumen de carne que cayó, tuvieron que haber sido no solo miles de buitres, sino peor todavía, una parvada de buitres todos del tamaño de por lo menos una bicicleta. Por otro lado, del hecho se recogieron tantos detalles interesantes, pero en ninguno nadie dijo haber visto buitres en el cielo.
Y mira que mucha gente levantó la mirada en ese momento. El caso simplemente no tuvo resolución. Es aún hoy un misterio. Pero, a pesar de que este es el incidente más conocido, eso no quiere decir que estuviera aislado. Episodios similares e incluso más extraños todavía ocurrieron en otras partes del mundo. De lo que pasó, por ejemplo, en el año 1915 en Nueva Zelanda, casi nadie habla. Se debe a que en aquella época no solo vivían muy pocas personas, sino que no había la infraestructura poblacional, mediática ni política para que nada de lo que ocurriera en Nueva Zelanda le diera la vuelta al mundo. Además, eran tiempos de la Primera Guerra Mundial y tan cruel como políticamente incorrecto que suene, nadie prestaba atención a estas dos islas del Pacífico. Pero pasa que lo de Nueva Zelanda fue mucho peor que la lluvia de carne de Kentucky. Ocurrió en el mes de julio alrededor de las 6 de la tarde. En un principio, los habitantes del lago Hawea pensaron que caía granizo. ¿Por qué? Por el ruido. Por la manera que la precipitación golpeaba los tejados, más de uno seguramente maldecía, porque sin dudas aquello debía estar haciendo daño a los vehículos. Resultó ser que aquello que consideraban granizo era en realidad algo mucho más terrorífico e inusitado. Te invito a que imagines el ruido que habrá hecho la lluvia de carne en Kentucky ocurrida hacía solo 39 años de aquel entonces. Esto, sin embargo, producía un sonido mucho más intenso. ¿Quién habrá sido la primera persona que se dio cuenta de lo que en verdad caía? Seguramente un infeliz sufriéndolo allá afuera. El suceso lastimó a muchos quienes no tuvieron la suerte de estar en casa. Imagínate la cara, o tal vez el grito desesperado de alguien sintiendo dolor, guareciéndose presa del miedo y quizá luego del pánico al ver que estaban lloviendo dientes. Los testimonios rezan que parecían dientes de personas y tenían distintos tamaños. Más allá de la sorpresa y de la revulsión, porque hay que imaginarse no solo que dientes foráneos se te enredan en el pelo, sino que además se te meten por entre la ropa y te lastiman la piel, está el hecho. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué explicación tiene este suceso? Se llegó a calcular que tras el fenómeno del lago de Hawea de 1915, cayeron no menos de 25,000 dientes. Y eso solo cerca del lago, lo cual contribuye enormemente a lo inconcebible, a lo insoportablemente inaudito del fenómeno. ¿Por qué? ¿Cómo? Existen historias, como por ejemplo los backrooms, por su traducción del inglés, los cuartos de atrás. Tema que, a pesar de que se popularizó y se creó contenido ficticio, empezó como un fenómeno derivado de testimonios de cientos de personas alrededor del mundo que soñaron alguna vez con estar en este sitio liminal y extraño.
y la exactitud entre gente dispar en distintas partes del mundo que cuentan el mismo sueño, hiela la sangre. El mundo en que vivimos tiene una historia larga y hay muchas cosas absolutamente perturbadoras que todavía hoy, con tanta tecnología, no tenemos ni la más remota idea de por qué ni cómo pasaron. Cosas inconcebibles, de hecho. Quizá el resquemor hacia lo desconocido sea nuestro propio cerebro enviándonos un buen consejo en la forma de una poderosa emoción. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Emanuel Alejandro Costilla Villalba. Por favor, visítalo. La edición de este video ha estado a cargo del talentoso Chris Darker. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.